y bienvenidos a Lore Mates. En este video les voy a explicar cómo resolver operaciones combinadas de suma y resta con números racionales fraccionarios. Así que ¡comencemos! Para aprender a sumar y restar varias fracciones, ya no dos porque ese fue el tema del video anterior, les voy a explicar tres ejemplos en los cuales encontraremos operaciones de suma y resta, fracciones homogéneas y heterogéneas y signos de agrupación. Pero antes de comenzar a desarrollar los ejercicios debemos tener en cuenta que para sumar o restar tres o más fracciones hay que tener claro tres cosas. La primera es saber sumar y restar fracciones homogéneas. Veamos un ejemplo. Aquí podemos observar que las fracciones tienen el mismo denominador, es decir, son homogéneas. Para sumar o restar fracciones homogéneas dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores. En este caso, 2 más 7 es igual a 9 y a 9 le vamos a quitar 1. Por lo tanto, la fracción resultante sería 8 tercios. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil sumar y restar fracciones homogéneas. El segundo concepto que debemos tener presente es la amplificación de fracciones. Recordemos que para amplificar una fracción lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Tenemos aquí el ejemplo de la fracción 2 quintos y la vamos a amplificar por 4. Luego la fracción resultante será 2 por 4, 8 en el numerador y 5 por 4, 20 en el denominador. Podemos decir que 2 quintos y 8 veinteavos son fracciones equivalentes, es decir, que aunque se expresan de diferente forma, representan la misma cantidad. Como pueden observar, amplificar fracciones es muy sencillo. Y por último tenemos la simplificación de fracciones, que es el proceso contrario a la amplificación. Recordemos que en la amplificación se multiplicó, ahora en la simplificación vamos a dividir. Bien, lo primero que hacemos es observar al numerador y el denominador y determinar si son divisibles por 2. En otras palabras, si son pares. Como podemos ver que sí, entonces vamos a comenzar nuestro proceso. 48 dividido en 2 o la mitad de 48 es 24 y 60 dividido en 2 o la mitad de 60 eso es 30. Luego nos queda una fracción resultante igual a 24 treintaavos. Volvemos a hacer el mismo proceso, mirar si son divisibles por 2 y efectivamente sí porque los dos son pares. 24 dividido en 2, eso me da como resultado 12 y 30 dividido en 2, el resultado es 15. La fracción resultante ahora es 12 quinceavos. Fijémonos que acá ya no podemos seguir dividiendo por 2 porque el numerador es par, pero el denominador es impar. Y al ser diferentes no podemos seguir sacando mitades. Por lo tanto, vamos a mirar si son divisibles por 3 y efectivamente. Entonces vamos a dividir a 12 entre 3 y eso nos da como resultado 4. Y 15 dividido entre 3, el resultado es 5. Bien, podemos darnos cuenta pues que ya no podemos seguir simplificando más, es decir que esta es la mínima expresión. Nuestro resultado será 4 quintos. Ahora sí, luego de haber repasado los conceptos, vamos a resolver los ejercicios con 3 o más fracciones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a resolver nuestro primer ejercicio. Podemos observar que este ejercicio está formado por tres fracciones y una de las características es que las dos primeras tienen igual denominador. Eso quiere decir que estamos frente a un caso de fracciones homogéneas. Para resolver las fracciones homogéneas es muy sencillo. Recordemos que dejamos el mismo denominador, en este caso 7, y vamos a restar los numeradores. 9 menos 3, eso nos daría 6, obteniendo como fracción resultante 6 séptimos. A esos 6 séptimos le vamos a sumar estos 2 quintos que nos habían quedado pendientes del ejercicio.
Ahora, si observamos estas dos fracciones que tenemos acá, podemos darnos cuenta que tienen diferente denominador. Eso quiere decir que son fracciones heterogéneas. Para trabajar las fracciones heterogéneas, yo les traigo un método muy ilustrativo conocido como la técnica de la mariposa. Veamos cómo funciona. Vamos a tomar estos dos números y los vamos a multiplicar. 6 por 5, 30, y ese resultado lo colocamos aquí en la primera antena. Luego tomaremos los otros dos números del siguiente óvalo y los multiplicaremos también. 7 por 2, 14, y el resultado lo colocamos en la segunda antena. Finalmente vamos a multiplicar los denominadores. 7 por 5, 35, y el resultado lo colocamos aquí en la parte final de la mariposa. Ahora lo que haremos es sumar estos dos valores que nos dieron, los vamos a escribir como numerador, y en el denominador escribiremos este resultado. Realizamos la operación que está indicada acá en el numerador, 30 más 14, eso es igual a 44, y pues dejamos el 35 como denominador. Observamos si la fracción la podemos simplificar, vemos que no, y pues entonces en ese caso ya podemos dar por terminado nuestro ejercicio. En este segundo ejemplo les traigo tres fracciones que son heterogéneas, es decir, que sus denominadores son diferentes. ¿Cómo se resuelve este tipo de fracciones? Pues en realidad hay muchos métodos que podemos utilizar, pero el que yo les traigo el día de hoy es un método que me gusta mucho porque podemos trabajar todas las fracciones al tiempo. Este método se conoce como el mínimo común múltiplo. Veamos cómo funciona. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar los tres denominadores, en este caso el 6, el 5 y el 3, los vamos a escribir aquí al lado derecho de la pantalla y los vamos a descomponer en sus factores primos. Vamos a comenzar con el 2. Es decir, que vamos a mirar cuál de estos tres números es par y lo podemos dividir entre 2. Como ya sabemos, es el 6 y la mitad del 6 es 3. Para que no nos quede estos espacios aquí vacíos, porque el 5 y el 3 son impares, los vamos a bajar. Y así completamos esa fila. Vemos que ya no hay más números pares, entonces seguimos con el otro factor primo, que es el 3. Y justamente tenemos dos números 3 acá que son divisibles, entonces 3 dividido en 3, pues eso me da 1. Y para no dejar este espacio acá vacío, vamos a bajar al 5. El siguiente factor primo justamente es el 5 y lo necesitamos porque vamos a dividir este 5 que tenemos acá. 5 dividido entre 5, eso es igual a 1. Como ya en las tres columnas nos dio como resultado 1, eso quiere decir que ya encontramos el mínimo común múltiplo. ¿Cuáles estos tres números que aparecen acá al lado derecho de la línea vertical? ¿Cómo vamos a calcular el número? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar esos tres números y los vamos a multiplicar. 2 por 3, eso me da 6, y 6 por 5 es igual a 30. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 6, 5 y 3 es 30. ¿Qué me va a permitir este mínimo común múltiplo? Convertir estas fracciones que son heterogéneas en fracciones homogéneas para que así pues me quede mucho más fácil realizar la suma y la resta que está indicada entre ellos. Veamos cómo se hace este proceso, que es supremamente fácil. Lo primero que vamos a hacer es bajar la primera fracción, es decir, un sexto. Y vamos a mirar por qué número multiplicamos el 6 para que se me convierta en el mínimo común múltiplo, es decir, en 30. Pues ya sabemos que al multiplicarlo por 5 me va a dar 30. Entonces, no se les olvide que este proceso se conoce como amplificación de fracciones. Y cuando multiplicamos el denominador, también debemos multiplicar el numerador por el mismo número. Bien, ahora hacemos el mismo proceso con el 4 quintos. Vamos a buscar un número que multiplicado por 5 me dé 30 y ese es el 6. Y no se les olvide que también hay que multiplicar el numerador. Finalmente bajamos el 2 tercios y buscamos un número que multiplicado por el 3, que es el denominador, me dé
30 y ese es el 10 y multiplicamos numerador y denominador por 10. Ahora lo que hacemos es realizar las operaciones que tenemos indicadas en cada una de las fracciones. 1 por 5, 5, 6 por 5, 30. Eso quiere decir que la primera fracción será 5 30avos. Más 6 por 4, 24 y 5 por 6, 30. La siguiente fracción será 24 30avos. Y finalmente menos 2 por 10, 20 y 3 por 10, 30. La tercera fracción será menos 20 30avos. Como se pueden dar cuenta, pues ya convertimos estas tres fracciones en homogéneas. Ahora lo que debemos hacer es dejar el mismo denominador y sumar o restar los numeradores. 5 más 24, eso es igual a 29. Y 29 menos 20 nos da como fracción resultante 9 30avos. Recordemos que si podemos simplificar hay que hacerlo, pero a esta fracción no le podemos sacar mitad porque el 9 es impar. Sin embargo, sí podemos dividir entre 3. 9 dividido en 3, eso me da 3 y 30 dividido en 3 me da 10. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 3 décimos. Y para finalizar esta sesión vamos con nuestro ejemplo número 3. Podemos observar que aquí vamos a trabajar 4 fracciones, pero están separadas por un signo de agrupación. Eso quiere decir que vamos a trabajar cada paréntesis por separado. Si observamos el primer paréntesis, las fracciones que están dentro de él son fracciones heterogéneas. Por lo tanto, vamos a utilizar el método mariposa para resolver rápidamente esas dos fracciones. Recordemos, multiplicamos 3 por 1, 3 y el resultado lo colocamos acá en la parte de arriba. 8 por 2, 16 y el resultado lo colocamos acá en la otra antena. Y 8 por 3, 24 y el resultado lo colocamos acá en la parte final de la mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estos dos valores que nos dieron en la antena y los vamos a colocar como denominador al 24, siempre conservando el paréntesis. Luego vamos a continuar con el otro paréntesis, que también las fracciones son heterogéneas, así que utilizaré el método mariposa. 6 por 3, 18 y el resultado lo coloco en la primera antena. 4 por 1, 4 y el resultado iría en la segunda antena. Y finalmente los denominadores, 6 por 4, 24 y el resultado iría en esta parte del cuerpo de la mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estos dos resultados y lo escribimos en el numerador y como denominador colocamos el 24. Para resolver este ejercicio, entonces lo que hacemos es realizar la operación que está aquí indicada en el numerador. 3 más 16, eso me da 19 24avos. Y por el otro lado sería 18 más 4, 22, 24avos. Como podemos observar, estas dos fracciones son homogéneas y están restando, es decir que dejamos el denominador que es 24 y vamos a restar los numeradores, es decir 19 menos 22. El resultado sería menos 3 24avos. Si observamos la fracción resultante, podemos simplificarla por 3, así que 3 menos 3 dividido en 3, eso me da 1, y 24 dividido en 3, eso me daría 8. Por lo tanto, el resultado de este ejemplo sería menos 1/8. Bien, y hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido clara con la explicación. Nos vemos en una próxima oportunidad.